En realidad, para poder nosotros motivarnos y para a su vez explicar en ese contexto, en esa motivación, por qué está ocurriendo en el Perú, no solamente estas cifras tan altas que nos ha llevado a ocupar los primeros puestos en el mundo, más de 200.000 muertos, debemos hacer reflexiones más profundas sobre este problema de salud y seguridad social. Porque el Perú en algún momento también ha sido uno de los primeros países en el mundo de TBC, y ocurren muertos de TBC que muchas veces son olvidados e ignorados por la población y que incluso no son ni operados en los hospitales esperando y languideciendo, disculpen la palabra, en una situación de un fatalismo y que no reciben, pues indudablemente, todo aquello que deberían haber sido, digamos, motivo para una gran preocupación. No me voy a circunscribir, no necesariamente al COVID, que indudablemente todos somos testigos de excepción de la cantidad de muertos que han aparecido en todo el Perú y que ha sido transmitido en vivo, muchas veces muertes que han ocurrido en las calles. No voy a hablar solamente de esto. Yo creo que es importante tener una real panorama de la cantidad de muertos que ocurren, por ejemplo, a diario en las emergencias, donde no hay diversos equipos, donde no hay infraestructura, donde no hay personal, recurso humano. Y no es que con esto quiera ser dramático en cuanto a dar un diagnóstico de esta realidad tan sufrida que tiene el pueblo peruano. Yo lo que quiero ir más allá de esta digamos, apreciación que ha desnudado una realidad de un país que se ha desarrollado en estos últimos 3 décadas de un sistema perverso, de un neoliberalismo, no obstante tener altos índices de una desatención o la falta de atención en los hospitales, se ha querido implementar y se está implementando, como muy bien lo ha dicho Lucho, un sistema de seguridad social, un sistema de salud, básicamente con criterios mercantilistas, es decir, con criterios de señalar a la salud como mercancía. Y no solamente la salud, por supuesto, el trabajo también, las pensiones que nosotros hemos visto cómo están entrando en una crisis económica, una crisis terrible, no obstante que el año 90, cuando entraban políticos como Carlos Boloña Ver, por ejemplo, señalaban, y todas las AFP señalaban y nos prometían el oro y el moro, nos daban cantos de sirena, de que íbamos a tener unas pensiones dignas, y no solamente dignas, sino que estos fondos y recursos se iban a reinvertir en el Perú para un mayor crecimiento. Entonces, cuando yo hago un enfoque de la salud y la seguridad social de la salud, estoy haciendo un enfoque también de la seguridad social. Y por favor, disculpen ustedes un poco la vehemencia, pero yo creo que cuando hablamos de salud tenemos que hablar de seguridad social. Y tenemos que hablar de la seguridad social por cuanto la seguridad social se ubica básicamente en ese concepto moderno de la salud. Ya no es una simple negación de un estado de enfermedad, simplemente la salud es una seguridad social donde confluyen una serie de parámetros o de variables sociales, donde está la alimentación, la comida, incluso las remuneraciones. Todo esto tiene que ser enfocado en un concepto moderno, porque justamente estas reflexiones que hago no son reflexiones muy personales. Jorge Velázquez Traverso, en su libro de Crisis, La medicina en crisis, en el Colegio Médico, en el cual yo he participado varias veces por muchos años, incluso en el Consejo Nacional de Salud, todos distinguidos colegas profesionales siempre hablaban sobre la Comité de Salud y Seguridad Social, y siempre estaba amalgamado, sincretizado a estos factores que son fundamentales: alimentación, pensiones, condiciones de trabajo, todo eso que están dentro de estas variables, dentro de estas variables y sociales justamente, que son determinantes para que una persona esté dentro de un proyecto del buen vivir, donde podamos nosotros disfrutar de la vida. No podemos hablar nosotros, por ejemplo, de combatir un COVID y pasar este episodio, que soy un poco optimista, eso va a pasar. Sin embargo, vendrán nuevos problemas mayores, y si seguimos nosotros con un sistema nacional de salud precario, fraccionado, deficiente,
politizado, donde realmente no exista el núcleo fundamental o parte sustantivo, la piedra angular, que es la seguridad social, como bien han triunfado en países como Canadá, como Costa Rica, como Bolivia. Entonces seguiremos siempre en el mismo predicamento que por muchos años y durante estas últimas décadas fundamentalmente nos han llevado a una situación insufrible. No podemos nosotros plantear un sistema nacional de salud si no existe una seguridad social. Y no, yo soy de los que proponen que el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Único de Salud, debe estar dentro de un marco de la seguridad social. Solamente en esos alcances nosotros podríamos entender lo que significa que una sociedad pueda llegar a ese estado de bienestar que muy inteligentemente hace en el siglo XIX, lo plantearon los trabajadores, y que a través de la historia se han ido plasmando en muchos países. Entonces, retomando otra vez los planteamientos generales, yo entiendo que la salud tiene que estar amalgamada a la seguridad social. Miren ustedes qué importante ha sido la seguridad social y concretamente salud, que atiende a 12 millones de peruanos si no hubiera existido. Si no hubiera habido ese antecedente histórico de que los trabajadores con esa iniciativa de justicia social hubiesen desarrollado nuestra institución, y que lamentablemente el año 90, 91, 92, en el gobierno de Fujimori, se desactivó con intereses mezquinos de mercantilizar la salud y llevarnos, y las pensiones, por supuesto, llevarnos ahora a una situación donde nos vemos en la necesidad de hacer otra vez grandes reformas. Creo que vivimos en un país donde realmente se está constantemente no solamente viendo aspectos de una desestructuración, de una falta de unidad del sistema, no solamente de una precarización, sino también estamos viendo asuntos mucho más graves que van y que trascienden, por ejemplo, al manejo institucional. Se ha politizado en los extremos, donde colocan en la institución gente que no conoce, que no sabe sobre estos asuntos tan importantes y fundamentales, y quieren conceptualizar en una situación bastante simplista lo que es la salud. O sea, simplemente negación de la enfermedad. Y todos sabemos perfectamente, hace más de 20, 30 años, o 40, perdón, del año 89, 88, y tú, David, lo sabes porque tu padre justamente ha sido una persona con una visión muy clara de lo que es la atención primaria, que tenía que ser justamente la gran reforma que hace 50 años debió implementarse y debió estructurarse para que en este momento tengamos una seguridad social universal y podamos nosotros disfrutar de que los peruanos no tengamos estos altos índices que ha ocurrido, por ejemplo, con el COVID. Bueno, yo solamente quiero dejar esto en una forma muy resumida porque creo que hablar sobre los grandes problemas que hay en salud, sobre la forma como se está enfocando la salud en el sentido de priorizar la atención, por lo menos no lo veo todavía muy concreto, incluso el hecho de que el ministro de Economía, con muy buenas intenciones, nos está hablando de que va a invertir 12.000 millones de soles anuales para poder, digamos, equipar los 70% de los puestos de salud y que va a tener una situación de generar más puestos, unos 2.400, me parece que hay que aplaudirlo. Yo creo que uno de los pilares fundamentales que tenemos que hacer es que la salud, la seguridad social y el MINSA tienen que estar en un proceso histórico de acercamiento y de ir coordinando una situación de territorialidad con financiamiento equitativo, progresivo, donde los per cápitas que puedan haber, tanto en el MINSA como en el salud, lleguen a una situación de equilibrio y poder ir en ese camino a ese sistema nacional de salud único.